7 en punto de la mañana y es hora de comenzar con el Comercio TV con mucha más información. A todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal, bienvenidos a nuestro noticiero y por supuesto deseándoles un excelente 2020 lleno de propósitos cumplidos y también muchas bendiciones para todos ustedes que nos acompañan día a día y nos ayudan a hacer grande este canal. A tomarse algo caliente, un cafecito, algún chocolatito, porque está muy nublada la capital, muy fría, sin que eso tenga que limitar nuestros nuevos propósitos del año. Así que ponga la energía, pero salga abrigado. Así es, por favor también maneje con cuidado, pues las vías de toda la ciudad y también de otras provincias están húmedas por la cantidad de lluvia que han caído en estos últimos días y que sigue lloviendo aún, así que por favor tome las precauciones del caso para que no sufra accidentes. El tráfico a esta hora de la mañana, Sofi, te cuento, mira. Una maravilla. Flojito, todavía la ciudadanía no regresa de sus vacaciones, hay quienes han extendido hasta este fin de semana, hasta el día domingo, así que esperemos ya el lunes se normalice con todas las actividades, pero como ustedes pueden ver acá en la ciudad, al menos el tráfico en toda la ciudad, en lo que es en la avenida Mariscal Sucre, que son por lo general vías bastante ya congestionadas a esta hora de la mañana, no, están libres, así. Bueno, podemos ver que más o menos a la altura del Museo del Agua, en el Placer, en el Tejar, hay un poco de tráfico vehicular, pero sin embargo está normal, con normalidad. Así que usted puede salir igual con tiempo, no se confíe, no sabemos si más adelante habrá mayor tráfico en la ciudad. La avenida Velasco Ibarra se ha tornado un poco transitada a esta hora de la mañana. Así que por ahí sí tenemos que tomar precaución para que no lleguemos tarde a nuestras actividades. En un tramo de la avenida Velasco Ibarra a la altura de Cumandá hay un poco de tráfico pesadito, pero sin embargo en otros sectores de la ciudad no hay mayor ausencia tráfico, hay ausencia de vehículos todavía hasta hora de la mañana. Así que aproveche y salga ahora que son las 7:02. Tempranitos a salir de la casa. Buenos augurios para el inicio del año. Qué maravilla, vías totalmente despejadas. Hay que tomar en cuenta que hoy inician ya las actividades, por ejemplo, de los colegios. No se olviden de lo que decíamos. Hoy no circula, rige a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los números terminados en 7 y 8, así que las actividades desde hoy son totalmente normales, pese a que parece que algunas personas, qué maravilla, siguen de vacaciones y se reintegrarán el lunes. Muy bien, bueno, vamos a seguir con más información cuando son las 7:02 de la mañana. Así es, y ahora les contamos que el dirigente indígena Carlos Sucusañay dice estar dispuesto a ir a la cárcel si se prueba que cometió el delito de secuestro y extorsión en el levantamiento indígena de octubre. La Fiscalía General del Estado empezó a tomar las primeras versiones por la retención a uniformados en el ágora de la Casa de la Cultura. Estas imágenes donde se observa miembros de la Policía Nacional que aparentemente se encuentran contra su voluntad en el interior del ágora de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito el 10 de octubre. Le empieza a pasar factura a los dirigentes indígenas. Carlos Sucusañay, presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Ecuarunari, es uno de los primeros en acudir a la Fiscalía a rendir su versión. En esta ocasión se ha procedido a cumplir sobre un mandato de los pueblos y nacionalidades y se ha actuado conforme a la ley. No se ha violentado ningún hecho jurídico que ampare en la ley. Consiguientemente, no hemos cometido delito alguno. A varios dirigentes indígenas se los acusa de secuestro y extorsión a la fuerza pública durante el levantamiento indígena. Sucusañay se siente libre de culpa, por eso no teme ir a la cárcel. El Estado tendrá que demostrar de manera como exige el Código Integral Penal la individualización del delito que se ha cometido. Si eso el Estado lo demuestra, entonces nosotros por ser dirigentes tenemos que ir a la cárcel por defender al pueblo ecuatoriano, así se lo cumplirá, no hay ningún inconveniente. Julio César Zarango es su abogado. Pruebas en contra de su defendido sostiene no existen. Las personas que acusan o que presumiblemente dicen que eso se ha cometido, tienen que probarlo, pues no solamente decir, los videos per se no son prueba plena, los videos pueden ser manipulados. La denuncia por secuestro y extorsión la presentó el gobierno nacional, informó Héctor Romero. Y para el año 2020, Ecuador deberá implementar una guía integral de atención a embarazadas y prevención de violencia obstétrica. Así lo dispone una sentencia de la Corte Constitucional impulsada por un caso de negligencia ocurrido en un hospital del IES en Machala. Esto en el año 2011.
Según el relato de la denuncia interpuesta en la Corte Constitucional, Jessica N., de 27 años, acudió en 2011 a dar a luz en el Hospital Regional 9 del IES en Machala. La mujer estuvo alrededor de 3 horas gritando por ayuda al entrar en labor de parto, pero fue ignorada y tuvo que dar a luz a su hijo sin asistencia médica. Se me vino mi bebé. En un acto normal de madre le cogí del bracito para que no se caiga y evitarle golpes, porque en ese rato la doctora y su compañero estaban recién poniéndose los guantes. No es verdad que me proporcionaron un ginecólogo y me realizaron intervención quirúrgica. El juez de la Corte Constitucional que conoció esta causa, Ramiro Ávila, sentenció que Jessica fue víctima de violencia obstétrica, lo cual le motivó para requerir que el Ministerio de Salud y el IES elaboren una guía en coordinación con otros organismos, como la Defensoría del Pueblo, para determinar los procesos de atención obstétrica. El documento debe contener, entre otras cosas, derecho de las embarazadas y de las niñas y niños a recibir atención prioritaria, contenido del derecho a la salud y del derecho a la seguridad social, atención de pacientes en estado de emergencia como resultado de complicaciones en el parto, y también explicación respecto al concepto y las conductas que configuran violencia obstétrica. Para elaborar la guía, ambas instituciones tienen el plazo de 1 año, el mismo tiempo en el que deberán implementar un plan de revisión técnica a escala nacional para verificar que todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, cuenten con las condiciones necesarias para atender a mujeres embarazadas. Informó Carolina Basante. Y la Corte Constitucional resolvió aprobar el matrimonio civil igualitario en medio de la algarabía de los grupos GLBTI y el desacuerdo de los colectivos pro familia. Por otro lado, de la despenalización del aborto por violación planteada por el Ejecutivo y reformado obviamente por el COIP, no fue aprobado por la Asamblea, pero el veto presidencial se remitió para el análisis jurídico del tema al máximo Tribunal de Control Constitucional. Fueron los primeros en demandar el matrimonio civil igualitario y los terceros que, tras estampar sus firmas, se entregaron los anillos, luego de 10 años de unión de hecho. Estamos muy emocionados porque creemos que este acto es un acto de educación a la ciudadanía. Los activistas Efraín Soria y Javier Benalcázar allanaron el camino al interponer una demanda ante la Corte de Pichincha. La Sala Penal elevó la consulta a la Corte Constitucional, basada en una opinión favorable de la CID. No solamente para el país que litiga o el país destinatario de la consulta, sino para todos aquellos que somos suscriptores. El 13 de junio del presente año, 5 de los 9 magistrados les dieron el sí. Se han burlado de 17 millones de habitantes en nuestro país. Y si hay posiciones a favor y en contra, deben obviamente de ser visibles, pero quiero insistir siempre y cuando no hayan discursos de odio. A debatir estos temas sensibles y vitales, anteponiendo siempre el bien común y el principio de respeto. No tan lejos de las protestas, en la misma avenida 9 de octubre, Alexandra Chávez y Michelle Avilés rompieron el hielo. Yo sé que muchas personas no lo ven bien, pero nosotros no le hacemos daño a nadie. Según Silueta X, hasta noviembre se presentaron 172 postulaciones a nivel nacional. Mientras, el Registro Civil informó que hasta el momento hay 50 matrimonios legalizados. Desde enero empezaron a tratarse las reformas al COIP, entre ellas la despenalización del aborto en casos de violación. Cada día en el Ecuador paren 7 niñas producto de una violación entre 10 y 14 años. Protejamos la vida. Protejamos y seamos la voz de aquellos que aún no tienen voz. El 17 de septiembre, la propuesta del Ejecutivo, apoyada por grupos que defienden el derecho de la mujer a decidir, no alcanzó los 70 votos. Como sociedad debemos promover una cultura de respeto y de denuncia a los agresores. No han podido concurrir, les ha quedado grande la posibilidad de protegerlas. Un álgido tema que socava profundas diferencias sociales, informó Jorge Escobar. Y en la última semana de diciembre del 2019, las brigadas Toda una Vida recorrieron 11 provincias del país, beneficiando a más de 14.000 ciudadanos, quienes accedieron a créditos agrícolas, también salud, cedulación y otros servicios.
Antes de finalizar el 2019, las brigadas Toda una Vida recorrieron 11 provincias del país. Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar, El Oro, Santa Elena, Imbabura, Morona, Santiago, Napo, Azuay y Carchi, dando a conocer y brindando los servicios de las diferentes entidades de gobierno encaminadas a los sectores más vulnerables. Es el cumplimiento en forma efectiva y eficiente de las obligaciones que tiene el gobierno y que así lo ha asumido con compromiso, con convicción. A través de estas brigadas la gente puede conocer todos los servicios que prestan las diferentes instituciones públicas y así de la misma forma informarse y acceder a ello. Se entregaron créditos para emprendimientos, asesoría en seguridad social, información sobre planes de vivienda, asistencia técnica en temas agrícolas, charlas sobre programas de educación, detalles sobre servicios de telefonía, indicaciones sobre tributación y más. Nos está dando un beneficio de tema de agricultura, tema financiera, en tema de salud. Y agradecer porque yo ya me anoté en el bono de desarrollo y en el abono de vivienda. Estoy viendo algunas instancias nuevas que no se conocen, entonces eso estoy empezando a conocer y también preguntando pues con quién tiene que hablarse para que pueda dar mejor servicio a la población en general. Además recibieron atención personalizada en temas de salud y cedulación. También tenemos atención médica del Centro de Salud de acá de Huangaje. Pues nosotros estamos pues acá buen agradecidos. Ya hoy día cedulamos y hacemos ver en médicos, estamos muy contentos. En total 14.000 personas accedieron a los beneficios de las brigadas Toda una Vida, informó Adriana Rojas. Y el 2019 estuvo marcado por varias decisiones políticas en torno al fenómeno migratorio, que según algunos ciudadanos venezolanos complicaron su situación, en unos casos para ingresar y en otros para permanecer en el país. Por una razón muy sencilla. Fue el propio presidente de la República quien el 25 de julio pasado explicó la situación que ha tenido que enfrentar el país respecto de la migración de ciudadanos venezolanos hacia nuestro territorio. Esto producto de la crisis económica y política que enfrenta esa nación. Decenas de miles de niños venezolanos han sido acogidos en nuestro sistema educativo y en la misma proporción familias venezolanas son atendidas en nuestros hospitales. Hemos demostrado ya nuestra solidaridad. La hemos demostrado con hechos y no solo con palabras. En torno a esa problemática se expidió el decreto 826 que fija una visa para ciudadanos venezolanos. Por un lado, una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador, como está previsto en la Ley de Movilidad Humana. Y por otro, regulariza con una visa humanitaria excepcional de residencia temporal la permanencia de aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y que no han violado la ley. Esto se hacía necesario según las autoridades porque cada vez se iba complicando la capacidad de acogida del territorio nacional, para alrededor de 500.000 migrantes venezolanos que según la ONU se estiman para finales de 2019. Desde el punto de vista del país es uno de los temas más importantes, tener una migración ordenada, tener una migración regulada, tener una migración en donde el gobierno, el Estado pueda saber cuántas personas están en el país, a qué se dedican, quiénes son. Pero esta decisión no nació solo del Estado ecuatoriano. El presidente Guaidó, cuando estuvo aquí en marzo, se lo pidió al presidente Moreno para regularizar el fenómeno migratorio. Pero una vez conocido el pedido de visa, fueron miles los migrantes venezolanos que llegaron hasta Rumichaca y en menor cantidad hasta otros lugares fronterizos para poder ingresar al país, antes de que entre en vigencia el decreto ejecutivo. Hasta ese instante se decía que no existiría corredor humanitario. Solamente pueden entrar al país quienes cuenten con una visa según la norma que tiene en este momento el gobierno. Sin embargo, el 12 de septiembre el canciller José Valencia ratificó la ejecución de un corredor humanitario. Con esto los migrantes venezolanos podían acogerse a un permiso de tránsito para ingresar a Ecuador y pasar a un tercer país para el que cuenten con visa de ingreso. Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa y que se encuentran al sur del Ecuador, se va a emitir este permiso de tránsito. Pero a nivel político las contradicciones confundían a la opinión pública y complicaban todavía más la situación de migrantes en la frontera. Una persona que está en tránsito, ¿no es cierto?, entra al aeropuerto y luego va a volver a salir a otro lugar. Ese es el mecanismo de tránsito. La pregunta es, ¿ese mecanismo cómo se activa cuando es tránsito terrestre? Mientras no tengamos claro, ni siquiera tránsito.
Se conoce que todavía al día de hoy hay cómo llegar a Ecuador por pasos irregulares. Sin embargo, desde que entró en vigencia el decreto ejecutivo 826, el ingreso formal de extranjeros, dicen, se ha reducido de manera significativa. Pero además de ello, ciudadanos venezolanos señalan que al momento existen otros problemas relacionados con el sistema informático de la plataforma para poder solicitar la visa de excepción por razones humanitarias. Informó Javier Rosero. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Elizabeth Cabezas, quien es asambleísta y expresidenta de la Asamblea Nacional, con quien se analizará los retos del Poder Legislativo para el 2020. Recuerda la cita en pocos minutos aquí por el Comercio TV. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que finalmente el gobierno dispuso el incremento de $6 al salario básico unificado para el 2020. Ya regresamos con esta información y mucho más. Continuamos con más información aquí en el Comercio TV. El gobierno dispuso el incremento de $6 al salario básico unificado para el 2020. En esta decisión influyó la afectación económica generada por el paro del pasado mes de octubre. $400 será el básico que percibirán los trabajadores en Ecuador en 2020. Así fue determinado por el gobierno nacional, pues nunca llegaron a un acuerdo los trabajadores ni los empresarios en el Consejo del Salario, que tuvo su última reunión la mañana de este viernes 27 de diciembre. Para el incremento se tomó en cuenta lo que dispone la ley, es decir, la proyección de la inflación, que para el siguiente año es de 0.84%, y también el crecimiento económico, que se estima será del 0.57%. Y ha planteado sí un incremento para permitir mantener el poder adquisitivo e incluso incrementarlo en favor de que los trabajadores puedan generar un mayor consumo que reactive la economía del país. Pero además, el ministro Madero reconoce que hubo otro factor que incidió en que el incremento salarial no haya sido mayor. Es indudable que la economía nacional se vio golpeada y afectada por los hechos de octubre de 2019, que han dado un golpe duro a los empresarios, a los emprendedores, a los empleadores. Ustedes ven que las pérdidas son por cientos de millones. Sumando los beneficios de ley, es decir, el 13º, 14º, fondos de reserva y vacaciones, un trabajador en 2020 percibirá un ingreso mensual mínimo de $516.70. En 2019 fue de $508.90. Los trabajadores han dado su beneplácito a que el gobierno nacional, a pesar de lo complicado del momento en el país económicamente, está del lado de los trabajadores. Según estima el gobierno, con este incremento el salario básico del Ecuador es el tercero más alto en América Latina después de Uruguay y Chile. En el país, el 15% de los afiliados percibe el básico, es decir, alrededor de 498.000 personas. El aumento porcentual deberá ser ajustado de acuerdo a la tabla sectorial para el resto de los trabajadores, informó Carolina Basante. Y el monto del salario básico unificado es una referencia para las tarifas de pensiones alimenticias, multas de tránsito y otros. Con el aumento de $6 al salario, estos y otros rubros también incrementan a partir del 1 de enero del 2020. El pasado 27 de diciembre del 2019, el gobierno estableció un incremento de $6 al salario básico unificado para el 2020. Es decir, pasó de $394 a $400. Con este aumento también se modifican otros rubros fijados en distintas normativas y disposiciones legales, como la tabla de pensiones alimenticias, misma que está compuesta por 6 niveles de acuerdo a los ingresos mensuales del padre o de la madre sujetos a pagar la pensión. El nivel 1 es el más bajo dentro de la tabla. Aquí se incluye a los progenitores que ganan el salario básico unificado o quienes tienen ingresos parecidos no fijos. Si tiene un solo hijo menor a 4 años, la pensión pasó de $110.79 a $112.48 para el 2020. En cambio, si el niño es mayor de 5 años, el valor aumentó de $116.19 a $117.96. Mientras más hijos tenga, mayor deberá ser su contribución. Por 3 o más hijos menores a 4 años, la pensión pasó de $205.59 a $208.72. Y si tiene 3 o más hijos mayores a 5 años, esta pasó de $213.66 a $216.92. Otra de las tarifas que se modifican son las multas de tránsito. Por conducir a exceso de velocidad, la multa es el 30%
50% de un salario básico, es decir, $120. Por mal estacionado o no llevar la licencia, la sanción económica es el 10%, es decir, $40. Por infringir por primera vez la medida del Hoy No Circula en Quito es el 15% del salario, es decir, $60. Por segunda vez el 25%, $100, y por tercera vez el 50%, $200. Por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública en Quito corresponde el 50% del salario, $200. Estas son algunas de las tarifas que se modifican de acuerdo al incremento del salario básico unificado en Ecuador anualmente. En Quito informó Adriana Rojas. Y a un día de culminar el 2019, la Asamblea Nacional dispuso la publicación en el registro oficial de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Esto en medio de contradicciones en torno a la legalidad y legitimidad, porque no se habría resuelto una de las objeciones del Ejecutivo sobre el tema. Fue durante una rápida y sorpresiva sesión que la tarde del pasado 30 de diciembre, con 61 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió aprobar la resolución que dispuso la publicación inmediata en el registro oficial de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Se enviará inmediatamente al registro oficial la ley para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Esto en medio de contradicciones en torno a la legalidad y legitimidad, pues en la sesión del pasado 17 de diciembre, en donde se trató el veto a esta ley, el legislativo se allanó a 11 de los 13 puntos señalados por el presidente Lenín Moreno. En uno se ratificó, mientras que en una objeción sobre el impuesto a los dividendos no hubo suficientes votos y esa sesión se cerró. El problema es que sin una definición sobre dicha objeción no era posible su promulgación. Y es que si no se publicaba el texto completo en el registro oficial antes del 1 de enero, su aplicación quedaba para el 2021, lo que le habría costado al gobierno $600 millones que se prevé recaudar con esta ley en el 2020. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Régimen Económico que trató la normativa asegura que no hay error. La ley dice en su artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de que se entenderá como allanamiento al no alcanzar los votos de ratificación. Son criterios diversos. Hoy estamos sesionando precisamente para blindar de legalidad la publicación en el registro oficial. A la sesión no asistió ningún legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana y solo uno del Partido Social Cristiano. En ambos casos rechazaron lo actuado por el Pleno. Con argucias, con argumentos pírricos, se pretende publicar una ley en este momento ya no solo carente de legitimidad, sino carente de legalidad. Una mayoría muy diligente que le ha dado la mano al gobierno para que cobre los impuestos a los ecuatorianos. Es muy simple. Por su parte, el presidente Lenín Moreno también reaccionó en su cuenta de Twitter diciendo: empezamos el año con optimismo y decisión hacia la prosperidad. La Asamblea aprobó la Ley de Simplicidad Tributaria, una norma que no pone ni un solo impuesto a los pobres y que además promueve el emprendimiento y ayuda a los más necesitados. En Quito informó Adriana Rojas. Y el proyecto fantasma de la refinería del Pacífico está envuelto en irregularidades. La refinería de Esmeraldas, a pesar de la millonaria inversión por parte del Estado, opera con fallas. El gobierno, como último recurso, decidió en el 2019 convocar inversionistas para construir una nueva refinería. Iniciaba el 2019 y en enero el ese entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio hallaba indicios para que la Fiscalía pueda vincular al ex vicepresidente Jorge Glass en una nueva investigación por peculado en la refinería del Pacífico. Para la construcción del acueducto La Esperanza, trabajos de preparación del área de implementación de la refinería del Pacífico. El proyecto de refinería también se vio envuelto en irregularidades. El 8 de abril de 2019, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Julio César Trujillo, presentó una denuncia contra Rafael Correa ante la Fiscalía General del Estado por supuestos sobreprecios. Correa me dijo que había hecho un gran negocio, que era el mejor negocio que en su vida había realizado él. Imagine usted, si así concebían buenos negocios Correa, ¿cómo habrá vendido al país? Pues nos dejó endeudados, se comió toda la plata del petróleo. Pero mientras eso ocurría, Petroecuador informaba que la refinería de Esmeraldas se iba a paralizar por al menos 54 días. Esto debido a múltiples fallas. Mantenimiento programado que le costó al Estado varios millones de dólares.
Estimamos que vamos a demorar adicional a estos 54 días alrededor de 6 semanas y esto es algo que todavía estamos... el costo en este momento se encuentra alrededor de 16 millones de dólares. Finalmente, en julio, la mayor refinería del país, la refinería de Esmeraldas, retomó su operación, aunque a medio uso. Esta para que significaron esos 15.8 millones de dólares es bastante menos de lo que se ha gastado ya en las paras no programadas que se hicieron anteriormente o que hubo anteriormente cuando la refinería se suspendía sus operaciones por falta de energía o por falla de alguno de los equipos. Pues pese al mantenimiento, esta refinería continuaba presentando fallas, por lo que el Estado decidió concesionarla. El Estado tiene enterrado ahí, gracias a Correa, 2.300, 2.400 millones de dólares. Y el próximo año, en la nueva para, y lo saben los trabajadores, habrá que invertir 400, 500 millones para reparar ello. Frente a la situación, el 27 de agosto el presidente Moreno firmó el decreto 861 para dar paso a una nueva refinería. Invitación a las empresas que quieran manifestar su interés por invertir en el país. Es así como finaliza el 2019, con una refinería de Esmeraldas a medio uso, una refinería del Pacífico aún sin inversionistas, y con un Estado que está a la espera de la construcción de una nueva refinería que genere los recursos suficientes para ponerle punto final a los malestares generados. Informó Marilyn Jaramillo. Y el caso Sobornos 2012-2016 fue uno de los más investigados durante el año y culminó con un posible llamado a juicio al expresidente Rafael Correa, ex vicepresidente Jorge Glass y otros secretarios de Estado por el delito de cohecho. Son investigados por presuntos aportes económicos no justificados de empresas privadas para campañas electorales a cambio de contratos con el Estado. Un reportaje hecho público por un portal digital denominado Receta Arroz Verde 502 puso en alerta al país y en especial a la Fiscalía General del Estado sobre presuntos aportes privados no justificados por 11.6 millones de dólares para campañas electorales en el correísmo, a cambio de la contratación pública. Entre las empresas involucradas se mencionaba la brasilera Odebrecht. Con esto, el 4 de mayo, Pamela Martínez, ex vicepresidenta de la Corte Constitucional y ex asesora presidencial de Rafael Correa, fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba salir del país. En esos días lo propio ocurrió con su ex asesora Laura Terán. Serían precisamente los funcionarios del gobierno de Rafael Correa en el periodo anterior. Los medios con los que Fiscalía solicitó la prisión preventiva ya eran medios totalmente ilegales. Martínez y Terán decidieron colaborar con la justicia y acogerse al programa de víctimas y testigos. Las personas que colaboran con la Fiscalía y que dicen la verdad, obviamente que tienen que ser protegidas. La situación se complicaba. Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República de Rafael Correa, permaneció más de un mes detenido en la cárcel 4 Norte de Quito. Luego se le dio arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil. Yo voy a seguir respetando la justicia y voy a dar la cara siempre. Yo no me voy a huir. A la ex ministra María de los Ángeles Duarte se le dispuso, entre otras medidas, utilizar el grillete electrónico. Vinicio Alvarado en primera instancia no pudo ser detenido. Luego se dejó sin efecto la prisión preventiva. Se encuentra en el exterior. En los primeros días de julio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, le cambia de nombre a Arroz Verde por Sobornos 2012-2016 e inicia su propia investigación. En la Presidencia de la República y Corte Constitucional se efectúan allanamientos, se incautan dispositivos electrónicos y celulares, entre otras evidencias. El ex asambleísta Cristian Viteri, ex asesor de campaña de Viviana Bonilla cuando ésta pretendía la alcaldía de Guayaquil, deslindó responsabilidad. Hoy los dos son procesados. Se han robado los fondos de campaña porque hasta en eso eran ladrones esta gente. Surgieron los famosos cuadernos de Pamela Martínez, donde supuestamente registraba los aportes y su distribución a la campaña electoral. Para agosto, Rafael Correa y Jorge Glass terminan siendo involucrados en la investigación. Se ordenó la prisión preventiva, notificándose a Interpol para su detención, sin que hasta la fecha surja efecto. Se detectó un depósito para Correa de $6.000. Antes de la fecha prevista, el 9 de septiembre, la fiscal Salazar anunció la culminación de la instrucción fiscal por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, dando paso a la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio,
donde Salazar solo decidió acusar por cohecho. De 26 procesados en un inicio, quedaron 22 como autores y 2 como cómplices. La Procuraduría se sumó como acusador particular. Que el cohecho es un delito imprescriptible y que es susceptible de ser juzgado en ausencia. Que es una investigación vacía, apresurada. La Fiscalía, en el entramado de corrupción como lo calificó, pone a la cabeza a Rafael Correa, ayudado de Jorge Glass, los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado, Alexis Mera, exsecretario jurídico, la asambleísta Viviana Bonilla, el exasambleísta Cristian Viteri, Pamela Martínez, Laura Terán y finalmente los representantes de las empresas privadas. La existencia de una estructura criminal. Por cruce de facturas se habrían destinado $5.652.000 y en efectivo $6.770.000, dineros que habrían sido utilizados en campañas sabatinas y cumpleaños. La Procuraduría solicita más de $23 millones por concepto de reparación integral al Estado ecuatoriano. Desde el 25 de noviembre, la jueza Daniela Camacho, a quien se la pretendió sacar de la causa con recusaciones, entró en periodo de deliberación y decidió convocar el 3 de enero para establecer si se llama juicio o se emite dictamen abstentivo, informó Héctor Romero. Y a pocas horas de culminar el 2019, un hombre murió tras ser arrollado por un bus en el sur de Quito. Según testigos, la víctima habría tropezado cayendo entre las llantas del pesado automotor. El conductor implicado en este hecho se habría dado a la fuga. A pocas horas de terminar el 2019, la desgracia llegó a una familia, quienes desconsolados no podían creer que su pariente fue arrollado por un autobús. La sangre sobre la calzada dejaba ver la magnitud de lo ocurrido el pasado 31 de diciembre en el sector del Mayorista sur de Quito. Por versiones de la ciudadanía nos supieron informar que ha estado transitando por lo que es el parter y justamente el momento de llegar a la curva del redondel coge y se cae hacia lo que es la calzada. Es entonces cuando un bus que circulaba por este redondel atropelló al hombre de 42 años, quien habría muerto de contado. Un bus que estaba transitando en sentido normal de la vía, arrolla, pasa sus llantas por encima de la cabeza del señor. Hasta el lugar llegaron agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito CIA de la Policía Nacional, quienes acordonaron el sitio para levantar los respectivos indicios que contribuyan a determinar responsabilidades de esta muerte. Aparentemente, el conductor del vehículo implicado se habría dado a la fuga tras el hecho. Por versión de un testigo se tiene únicamente las placas, las cuales se va a dar a conocer en el parte. El cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue para la autopsia de ley. En Quito informó Adriana Rojas. Y 6 personas perdieron la vida en 2 accidentes de tránsito ocurridos el domingo 29 de diciembre en la Panamericana sector Machachi en el sur de Quito. Agentes del CIE realizaron las pericias correspondientes para determinar responsabilidades. 2 familias no llegaron al festejo de fin de año. En el primer accidente fallecieron 3 personas en el lugar del siniestro y una más en el Hospital Básico de Machachi. Se trató de un choque frontal entre un vehículo tipo Jeep y un auto liviano. La emergencia se registró la madrugada del domingo 29 de diciembre en la Panamericana Sur, sector Machachi, Cantón Mejía, a la altura del fuerte militar Atahualpa en sentido sur-norte. Horas más tarde también ocurrió otro siniestro en la misma vía, en el sector del Obelisco. Un vehículo se impactó contra un poste. Una persona falleció en el lugar y en una casa de salud por la gravedad de sus lesiones se confirmó el deceso de una mujer. Familiares y amigos cercanos de las víctimas acudieron a la morgue. La pareja fallecida deja en la orfandad a una menor de 6 años. Creo que eso es lo más doloroso para todos, pensar cómo va a asimilarlo ella. Eso, de ahí han trabajado siempre juntos. ¿En qué laboraban? Tenían un bar, discoteca aquí en Machachi. En menos de 2 horas, 6 personas perdieron la vida. Los agentes del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito hicieron las pericias para determinar responsabilidades. Informó Priscila Cadena. Y un incendio estructural se registró en el centro norte de la capital la mañana de este miércoles 1 de enero. Peritos del Cuerpo de Bomberos investigan las causas del siniestro. Afortunadamente, no se registraron víctimas que lamentar.
Cerca de las 6 de la mañana de este 1 de enero, una enorme columna de humo que se divisaba desde varios puntos alarmó a los moradores y transeúntes del sector de El Ejido en el centro norte de la capital. Un incendio estructural en el cual las unidades estuvieron presentes a las 6:15 de la mañana, en el cual se hace una constatación que una vivienda de estructura antigua se encuentra incendiada. El siniestro se habría originado en la parte alta de esta casa, ubicada entre las calles Manuel Arrea y Bogotá. Antes de que las llamas se propaguen a las viviendas aledañas, el cuerpo de bomberos rápidamente sofocó el incendio. Entrada forzada y se empieza a controlar el incendio. Nos encontramos en labores de enfriamiento y remoción de escombros. Afortunadamente no se registraron personas heridas ni víctimas mortales, pues el inmueble estaba deshabitado. No hay presencia de víctimas. Al momento se desconocen las causas que habrían generado este siniestro. En Quito informó Adriana Rojas. 7 de la mañana con 39 minutos y ahora les contamos que 5 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidos por la policía de Conocoto después de haber presuntamente asaltado a un joven que circulaba con su vehículo. 2 de los detenidos tienen antecedentes penales. Tras una denuncia al chat comunitario, miembros de la Policía Nacional de Conocoto detuvieron a 5 hombres, todos mayores de edad, por un presunto asalto a un ciudadano. Pudimos percatarnos que a la altura del bypass de la avenida Hilaldo por el sector del Triángulo, un vehículo de similares características. Inmediatamente procedimos a la persecución, pudiendo interceptarlos a la altura de la avenida Hilaldo y Los Cisnes. Los detenidos, al darse cuenta de la presencia policial, trataron de escapar. Tras una persecución, fueron interceptados y capturados. Todos son de nacionalidad ecuatoriana, una edad oscila que entre los 18 y 34 años. Un individuo registra 20 detenciones por robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y otro individuo presenta una boleta de captura por asesinato. El afectado habría brindado todas las facilidades a la policía. La denuncia ya habría sido puesta, por lo que tendrían que esperar el procedimiento a seguir. Y aquí el juez ameritará en la audiencia de calificación de fragancia lo que proceda con sus ciudadanos ahora prendidos. Entre las evidencias encontradas en manos de los detenidos están lo que son los dos celulares sustraídos, teléfonos celulares personales de ellos que verificando también reportan como robados, el destornillador con el cual amedrentaron a la víctima, los $40 que se le sustrajeron, la maleta que era de la víctima. No podía faltar las recomendaciones a la ciudadanía por parte de la Policía Nacional. Las recomendaciones que confíen en la Policía Nacional, se acerquen a los UPCs de sus sectores, y se comuniquen, impidan el ingreso a los chats comunitarios, que es una manera más eficaz de tomar contacto directamente con la Policía Nacional y así evitar cualquier incidencia delictiva. Informó Patricia Aldaz. Vamos a una pausa comercial. Al retornar tenemos noticias del mundo y les contamos que en Hong Kong comenzó el año con nuevas protestas. Esta vez la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Y hay que tener cuidado con el uso de la pirotecnia, al menos hasta el 6 de enero. Fiestas de fin de año no han culminado todavía, como por ejemplo en ciudades como Guayaquil. Entérese los detalles al regresar. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Esto es El Comercio TV. 7 horas con 53 minutos y ahora vamos con información del puerto principal, porque la fiesta de fin de año culmina, pero en ciudades como Guayaquil aún no, por la fiesta se extiende hasta el 6 de enero. Sobre todo por el desarme de los monigotes gigantes. Por este motivo, se recomienda a la ciudadanía mantener las seguridades en relación al manejo de la pirotecnia. Cada inicio de año, las crónicas terminan relatando situaciones lamentables. Los explosivos que no se reventaron las camaretas, esos son los que producen los accidentes. Esos son los que llevan la famosa alarma de los primeros días de enero. Por ello, quienes organizan la acostumbrada feria de fuegos artificiales en la explanada del Estadio Monumental invitan a continuar las fiestas con el debido control y haciendo uso de la pirotecnia importada para evitar inconvenientes. Son artículos que vienen sellados con las normas INEN. Son artículos que vienen ya regulados tanto internacionalmente como nacionalmente para poder ser juegos de consumo. INEN significa que
Cada artículo ha sido debidamente analizado en laboratorios del exterior. De su parte, los organismos de control también se encargaron de velar por el expendio de estos juegos elaborados, básicamente con la pólvora. Para regularizar lo que concierne a los comerciantes temporales de fuegos pirotécnicos, los cuales tienen el aval, como les indicaba, el Comando Conjunto para el expendio de esta pirotecnia. Informó José Morales. Y el primer día del año 2020 trajo alegría a varias familias que celebraron el nacimiento de sus bebés. En Guayaquil nacieron 9 niños, tanto en la maternidad Matilde Hidalgo en el Guasmo como en el Hospital de la Mujer. El papá ahorita está celebrando. Esta pequeña, a quien sus padres le pusieron el nombre de Raice Marisol, vino al mundo a la 1 de la mañana con 20 minutos de este 1 de enero del 2020. La mujer había tenido fecha programada para el parto el 3 de enero, pero las contracciones iniciaron la mañana del 31 de diciembre y al tener pérdida de líquido empezó el trabajo de parto. Con alegría nos cuenta cómo fueron esos momentos de alumbramiento. Llegué a partir de las 8 de la noche y ahí estuve esperando unas cuantas horas y bueno, escuchaba quemando los años viejos y todo, yo en cama y esperando. Pero bueno, es una experiencia maravillosa. No nos esperábamos que el 31 nos ponían el corre-corre la bebé, pero nació en el 2020. Estaban entre el 2019 y 2020, pero quiso en el 2020. Neymas Eliel, cuyo nombre es bíblico y significa escogido por Dios, fue otro de los pequeños que nació las primeras horas de este nuevo año. Su madre es oriunda del cantón El Triunfo y luego de ser tratada por expertos, alumbró a su primer bebé. De primero andaba con pequeños dolores, así nomás, pero ya de la dilatación no pasaba de 3, entonces ya los doctores decidieron hacer la cesárea. Solo en el Hospital de la Mujer en el norte de la ciudad nacieron 3 criaturas, mientras que en la maternidad Matilde Hidalgo en el Guasmo Sur nacieron 6 bebés este nuevo año. Las madres junto a los pequeños están fuera de peligro. Están aquí en sala, las pacientes, los niños están en buenas condiciones, las madres también están en condición estable. En medio de regalos y felicitaciones, estas familias en las próximas horas partirán a sus hogares para poder reunirse con los suyos y celebrar por partida doble el nuevo año, informó Carlos Julio Gurumén.